El Deportivo de La Coruña ofreció una mala imagen este domingo ante el Granada. Así fue también el resultado con ese 0-2 para el conjunto nazarí. En este vídeo comentamos lo ocurrido en ese Depor 0, Granada 2. Era una jornada propicia para que el equipo de Antonio Hidalgo pudiese llegar a saltar esos puestos de ascenso directo tras el pinchazo del Club Deportivo Castellón, pero tocó Deportivada, no pudo el equipo de Hidalgo generar juego en casa, algo que evidentemente ya nos venía preocupando desde hace varias jornadas, desde hace unos cuantos partidos. Sin embargo, es verdad que yo por lo menos estaba ciertamente tranquilo porque al final los resultados sí que estaban acompañando y es verdad que también, a pesar del batacazo de este domingo, el equipo sigue en esos puestos de playoff, sigue dentro de esos 6 primeros puestos que era el objetivo marcado por el club desde el principio de temporada. Hablamos del 11 ahora, que salió Hidalgo con Ferrio en portería, con Alti y Coagliata en los laterales, pareja de centrales formada por Loureiro y Comas, en el medio estaban José Ángel y Ricky, después estaban también como una especie en los costados, no, aunque luego es verdad que caía un poquito más por dentro Soriano y Mella en banda, y arriba estaban tanto Stoikov como Zaka. Respecto a este 11, dos cambios, si lo comparamos con el del fin de semana pasado en esa visita a Zubieta, con la inclusión de Arnau Comas y de José Ángel. La inclusión del central creo que era un cambio cantado en el 11, después del cambio la semana pasada de Lucas Nubi, que salió del partido para entrar precisamente el defensor catalán en esa segunda parte. Y lo que sí que me sorprendió, al menos de inicio, era que apareciese José Ángel como titular. Un José Ángel que fue sustituido al tiempo de descanso, donde no ha firmado precisamente un gran partido. En este 11 veíamos cómo volvía a aparecer Stoikov, que al final, pues bueno, le daba un poco también esa continuidad a lo ocurrido en el partido anterior, con ese gol. Quería aprovechar ese buen momento del jugador cedido precisamente por el Granada en lo que era una noche de reencuentros para él. No estaba en este caso Buldini en el Granada en la convocatoria, puesto que al final arrastraba molestias en ese tobillo del cual ya pues tenía molestias después de su importante lesión que lo tuvo apartado un buen tiempo de los terrenos de juego. Y nada, lo dicho, que estaba como una especie de Soriano en la parte izquierda, aunque luego es verdad que caía bastante por dentro. Pero bueno, en fin. Vamos a hablar del partido, de esa primera parte, porque es verdad que no empezaba con las mejores sensaciones posibles. Así fue al final haciéndose esa bola de nieve alrededor del partido, porque si hablamos del principio del partido, hablamos de una jugada a los 6 minutos de encuentro. Ethan, que es una de las sensaciones ahora mismo de segunda división, uno de los mejores jugadores ahora mismo del campeonato, y acaba de llegar precisamente al Granada desde la primera federación en este último mercado invernal. Realizó una apertura después de luchar contra Coagliata, de ganarle la partida, de llevarse el balón. Apertura sobre Alex Sola, que colgaba un centro que acababa rematando a Arnaiz, que en este caso no tuvo problema Ferrio para detenerlo, remataba mordido en un balón que era complicado de rematar, en una acción en la que no llega a defender Altimira, y eso en el 6, pero es que en el 7 es una de las jugadas creo que más clamorosas, por así decirlo, del partido, porque es precisamente el propio Alex Sola quien cede para Diaby, para el defensa del conjunto nazarí, que estaba en la parte derecha del campo, nuestra banda izquierda, para que nos entendamos todos. Ahí saltaba la presión. Zaka acababa robando la pelota e intentó encarar sobre Lucas Zidane. El primer control ya es malo, es muy malo, y eso al final acaba condicionando toda la conducción, que no fue mucho menos la mejor, que de hecho acabó la acción Zaka justo en el borde del área pequeña, pero tanto Diaby como Luka pues taparon ese remate del neerlandés marroquí, algo que evidentemente no le gustó a Stoikov porque estaba acompañando esa acción ofensiva, le estaba reclamando ese balón dentro del área. Más allá de esto, pues bueno, en el 7 tuvimos esta jugada de Zaka. Después en el 9, claro, veníamos de una acción desastrosa en un control muy malo. Pues bueno, Ferrio buscó un desplazamiento largo
y al final acabó encontrando a Zack ahí arriba, que ejecutó un control fantástico. Lo que pasa que después no fue capaz de finalizar esa acción. Ahora hablamos del tema de los pases largos, ¿no? Porque es uno de los temas recurrentes en las conversaciones últimamente por parte de los deportivistas, de por qué se trae un 8 si luego al final se juega finalmente al pelotazo arriba. Y esto tiene una explicación según Antonio Hidalgo, que es porque ahora mismo se juegan a pares, se juega hombre a hombre, y os dejo aquí la explicación del técnico de por qué se juega precisamente con esos envíos en largo. Si tú te pones a analizar el porqué de esas cosas, es muy sencillo. Al final, cada vez más los rivales van a par esa última línea y son capaces de igualarte en cantidad y número de jugadores que tienes tú en campo propio y en campo rival. Las ventajas están a través de terceros hombres y situaciones de ventaja, seguramente a última línea, y ser muy ganador en esa situación para poner gente de cara. No estamos siendo ganadores ni en una ni en otra. Nosotros también estamos obligando muchas veces a golpear a Luka hoy en muchas jugadas. Ellos han sido algo más ganadores en esa situación, y eso sí que es una situación que tenemos que mejorar urgentemente, porque al final cada vez todo el mundo te está igualando, te está yendo a pares. Esa última línea la tenemos que ganar para poner a gente de cara, ver dónde podemos mejorar y pues dónde podemos tener ese punto en el que eso nos dé una tranquilidad más para poder ir al último tercio. Pero luego iremos al último tercio y eso sí que es una situación que debemos mejorar urgentemente. Después de esta explicación de Hidalgo, vamos a la acción del primer tanto del partido, ese tanto de cabeza de Arnaiz, que viene de una acción en la banda izquierda donde Sergio Ruiz cuelga un centro. Y ahí pues hay una mala cobertura, ¿no? Creo que el principal señalado puede ser Quagliata, pero es verdad que el italiano estaba con dos jugadores, el balón va a la zona entre Loureiro y Quagliata, un Loureiro que no tuvo tampoco un buen partido, lleva un par de malos partidos de forma consecutiva. Y también, sobre todo, cuando se le pide sacar el balón, ¿no? Porque hemos visto como varios intentos de jugar en largo se le iban directamente fuera. Se ve que no está nada cómodo el de Cerceda en ese sector izquierdo del terreno de juego, y eso me hace preguntarme qué pasa realmente con Dani Barcia, ¿no? Porque al final es el único central zurdo que tenemos en plantilla. Y ya no porque sea Barcia, ya no porque sea un jugador de la casa, no, me da igual. Llámese Barcia, llámese Pepe, un jugador que es defensa central, que es zurdo. Si vas a dar una oportunidad a meter a un jugador en el terreno de juego que pueda dar salida de balón, pienso que lo más lógico hubiese sido colocar a Loureiro en su posición natural, en la parte derecha de la defensa, y en este caso a Barcia en el perfil izquierdo de la línea defensiva, para buscar precisamente esas salidas a pie natural. Pienso que era un poco la opción más lógica, pero en este caso apostó Hidalgo por Arnau Comas, que insisto, creo que tampoco hizo un mal partido. Creo que en cuanto a salida de balón lo intentó, pero nada más. Evidentemente pocos aprobados hay en este partido, sinceramente, porque la verdad es que fue un partido complicado de aguantar, que al final eso también llevaba a la gente, ¿no? A esos famosos silbidos a partir del minuto 20 de partido. Que aquí yo tengo una opinión muy personal, repito, esto es muy personal, y si tienes una opinión contraria, pues me gustaría que me la dejases en comentarios, o si la compartes, pues también. Y es que entiendo, ¿vale? Entiendo que la gente esté cansada, que esté enfadada, porque además el espectáculo estaba siendo bastante malo, ¿no? Como la gente también se se escudaba en eso, pero creo que pitar a un jugador en el minuto 20 de partido, pitar al equipo, mejor dicho, en el minuto 20 de partido, pitar los cambios y demás, al equipo no le ayuda. O sea, creo que los jugadores son conscientes de lo que piensa la gente, no son ajenos a cómo es el deportivismo en este aspecto, pero pienso a nivel personal que no ayuda a los jugadores el tema de pitarles en el 20 de partido. Que eso es una cosa que no entendí, de por qué en el minuto 20 sí se les pitó y después al final del partido no. O sea, de hecho hoy recibimos un par de comentarios en la radio que alguno decía que a lo mejor era fruto de la indiferencia, que incluso era peor. No creo que sea indiferencia por parte del aficionado del Depor, que en ningún momento es indiferente, creo yo, con su equipo. Pero bueno, yo esto, en caso de pitar a los jugadores porque lo están haciendo mal, lo haría al final del partido. Entiendo que haya run, que haya quejas desde la grada y demás, pero esa música de viento en el minuto 20 de partido, pienso, a nivel personal, repito,
que no ayuda a los jugadores. Al final, sí, es en el momento en el que el Coliseum, digamos, acaba dictando sentencia. Pero durante el partido creo que... iba a decir que no viene a cuento. No, no es que no venga a cuento porque realmente el partido fue malo. Pero bueno, que al final es mejor, pienso yo, hacerlo al final que hacerlo en este caso durante el partido. Pero bueno, nada. Y yo seguía hablando de la primera parte, que ya me fui un poco por los cerros de Úbeda, como suele decirse. Y es que nada, 5 minutos del final, pues tuve ahí una zaca a la media vuelta es la frontal. Y es lo que le pido a Zakaria Dashuri, que piense poco con la pelota. Lo he dicho muchas veces públicamente, no lo digo ni mucho menos faltando al respeto. Pero es un jugador, a mi parecer, que tiene que intentar acabar las jugadas lo más rápido posible. Porque sí que me da la sensación, ¿no?, de que intenta hacer más cosas con balón de lo que es capaz de hacer realmente. Así que por eso esas acciones de Zaka, como por ejemplo, ¿os acordáis en su debut contra Almería? Ese balón que recibe la frontal, se escora, ¡boom! Zambombazo, para adentro. Así, son cosas que tiene que hacer Zaka, y pienso que es un jugador que cuanto menos tiempo tiene para reaccionar, mejor lo hace, entre comillas, que se me entienda. Pero bueno, que por cierto, vamos a la segunda parte, donde hubo un cambio en el Depor en el tiempo de intervalo, en ese tiempo de descanso. Se marchaba José Ángel al banquillo, se quedaba en la caseta y entraba en su lugar Charlie Patiño. Un Charlie Patiño que, insisto, es verdad que creo que a nivel físico le sigue faltando algo, porque además lo vi como muy débil en los duelos físicos el otro día, bueno, ayer mismamente en Riazor, que lo derribaban a la mínima. De hecho, también en el segundo tanto se llevaba ese encontronazo con Arnau Comas y acababa por los suelos. Pero dentro de esa calma que tiene Charlie Patiño, creo que le daba un poco más de sentido al Depor con balón. Es decir, tenías a alguien que desde atrás, junto con Ricky, pues pudiesen llegar a asociarse para empezar a distribuir. Lo vi activo, lo vi participativo. De hecho, las estadísticas de pase las consulté antes, creo que son de un 95% de pase, una cosa así, que no falla pases. Es verdad que son pases cercanos, no son pases clave, por así decirlo, pero no sé, creo que me gustaría ver quizá algún día a Charlie Patiño de inicio. Esto ya, repito, vuelve a ser opinión personal. Estoy metiendo hoy varias opiniones personales en el vídeo. Nada, si preferís que sea más de información, de contar cosas y ya está, pues decídmelo. Si os gusta que también dé la opinión, pues también dejádmelo por comentarios. Pero bueno, nada. También en el avance de la segunda parte volvíamos a ver un Altimira que caía sobre todo más hacia ese perfil central, que buscaba varios remates desde balcón del área, algo que digamos que es una de sus cualidades, ¿no? De ver cómo se asoma, digamos, a esa fase final del campo y buscar esos disparos, pero al final, pues en este caso, nada, no se iba por encima de la portería de Lucas Zidane. Intentó agitar el equipo Antonio Hidalgo con un doble cambio en el minuto 57. Entraron en el terreno de juego Luis Micruz, que se había quedado de suplente en este partido. Y también entró en el terreno de juego en Songo Bill, el delantero del Fabril. Se marchaban del campo pues Cualiata y también Zaka. Hay un factor que creo que es algo de mala fortuna, ¿no? Porque, bueno, en el minuto 61-62 hay una acción en carrera para David Mella, que creo que hace un último control malo, que a lo mejor se llega a confiar y se lleva un golpe con el defensor, que le obligó a pedir el cambio minutos después. Claro, es que en ese cambio, en el momento que metes a Luismi, quitas a Coagliata, había desplazado Hidalgo a Mella a ese carril izquierdo para que tuviese esa banda, que por cierto, por momentos se veía como el equipo estaba bastante compreso en el medio y que había bastantes huecos en los costados. Y a partir de ahí vimos como tuvo que deshacer el cambio, en este caso Antonio Hidalgo. Ahí sí que hubo un factor de mala suerte, por así decirlo, ¿no? Cambio obligado de Mella, se tuvo que marchar, entraba en su lugar Sergio Escudero. Y aquí seguramente alguno estará pensando, bueno, ¿por qué no mete a Simo Navarro si es un jugador más que parecido para esa zona, aunque le tocase jugar a pie cambiado? O como por ejemplo también Altimira, que ya jugó incluso de extremo, incluso por la izquierda, repito, en el Leganés en su momento. Pero creo que era más bien, sobre todo, enfocado
a lo que ya tenía pensado, ¿no? Que ejecutó más o menos 10 minutos después, en el 73, que llegaba ese cambio de meter a Mulatieri, de jugar con esas dos puntas, con Mula y con Bill, para al final cargar centros al área con Escudero, que es verdad que tampoco hubo demasiado centro al área. De los pocos que hubo uno que remataba Mulatieri, que lo paraba Luka Zidane. Además, la jugada quedaba invalidada por fuera de juego, pero bueno. En el 84 de partido llegó el batacazo. Llegó el segundo gol del Granada, lo que hizo desfilar a mucha gente en Riazor. Ahora hablaré también de eso. Otra opinión más personal en este vídeo, así que lo siento si no os gusta, pero bueno, necesitaba expresarlo de alguna manera. Es un balón aéreo que salta para despejar a Arnau Comas, que se lleva por delante en este caso a Charlie Patiño. El balón va hacia la zona central y desde ahí acaban filtrando al hueco para Jorge Pascual, que se plantó delante de Fergio, que pienso también que Fergio reaccionó un pelín tarde o que no reaccionó con esa agilidad que suele tener. Era una posición legal porque estaba en este caso Loureiro cortando el fuera de juego. Ahí, insisto, la gente se empezaba a marchar del campo. A mí no me gusta tampoco eso de marcharse del campo antes de que acabe el partido. Es verdad que, hombre, si hay motivos justificados, ¿no? Si te tienes que ir por trabajo o por lo que sea, pues, hombre, hay motivos y motivos. Pero marcharte por el enfado con tu equipo no me termina de gustar, porque al final dejas al equipo solo, por así decirlo. Que evidentemente después añadieron 10 minutos de descuento, pero es que yo creo que ni con 25 era capaz del Deport ni siquiera de marcar un gol. O sea, remontar imposible, pero es que marcar un gol incluso creo que tampoco. Que de hecho en el tiempo de descuento, a 2 minutos del final, hubo un pase filtrado de Bill para Mulatieri que acabó parando Luka Zidane. Es un partido pobre, las cosas como son. Dijo Hidalgo en rueda de prensa que es el peor partido desde que está en el Depor. Y no sé por qué, pero este partido me recordó por momentos al enfrentamiento contra el Valladolid. Ese partido que al final sí que es verdad que se acaba empatando, ahí acabamos puntuando. Es que además, si lo pensamos, con un empate hubiésemos estado ya en puestos de ascenso directo, pero bueno. Dos temas que quiero comentar antes de emprender a cerrar el vídeo. Lo primero es el tema de lo de David Mella, ¿vale? Estoy grabando esto por la tarde del ya lunes. He esperado un poquito para esto. También imagino que si me acuerdo, si puedo, grabaré un vídeo vertical hablando del tema. Es que David Mella estaba pendiente de las pruebas médicas. Simplemente se ha descartado que sea algo grave lo que tiene. Está descartado en principio, o por lo menos apuntan a que es recomendable no viajar a Ceuta. Básicamente porque lo que se tiene simplemente es una fuerte contusión, un edema óseo, y en este caso desaconsejan su participación en el siguiente partido. Según las pruebas médicas, se han descartado que se tenga afectado el menisco o los ligamentos de esa rodilla izquierda, que fue al final de la que estaba tocado después de ese encontronazo en el minuto 63 de partido. Eso por una parte. Ahora voy a hablar del tema del entrenador. Primero, el Depor creo que de momento no va a echar a Antonio Hidalgo. ¿Por qué? Porque el Depor sigue dentro de ese objetivo que se había marcado el club. Es verdad que contra el Ceuta va a ser un partido importante, porque tendría que revisar todos los partidos ahora mismo, lo haremos más tranquilamente en la previa, pero podrías quedarte fuera de puestos de playoff en el caso de perder contra el Ceuta. Eso sí que sería ya alarmante, pero bueno. Primero, tema de cambio de entrenador. Es verdad que el equipo no está jugando bien, pero ha encontrado resultados, ¿vale? No se puede tirar todo cuando algo no funciona. Es decir, es verdad que el equipo no está en su mejor momento, que está con muchas dudas, a pesar de que ha ganado 3 de los últimos 5 partidos, que ofrece dudas en cuanto a su juego, pero no creo que sea, digamos, justificado, entre comillas, echar al entrenador. Me refiero, al final, en esta vida, en el mundo del fútbol, creo que no podemos estar despidiendo entrenadores a la mínima que algo no funciona. Es verdad que estamos ya afrontando la semana de la jornada 30 y que si el Depor sigue dejándose puntos, pues bueno, bajará más puestos en la clasificación, previsiblemente, pero es que aún así el equipo está cuarto, ¿vale? Y tú, ahora mismo, si echas a un entrenador, tienes que buscar a otro que te dé las mismas garantías o más, en este caso. ¿Qué pasa?
¿qué entrenador te va a dar eso a día de hoy? Y de verdad, y no vengáis a los comentarios a un Filipe Luis, a un Scaloni y demás. Me refiero, Filipe Luis acaba de ganar no sé cuántas cosas en Brasil, lo han echado por no clasificarse, o sea, por perder una final o dos allí en su país. Filipe Luis, hombre, me parecería muy extraño que después de dirigir a un grande de Brasil, dirijas al Depor. Ojo con esto, un grande de Brasil en el sentido de que ha luchado por títulos. Entiendo que Filipe Luis irá o debería ir para un equipo de un perfil similar en otros países y no para buscar un ascenso en segundas categorías. No sé si me estoy explicando, espero que me haya explicado correctamente. Si no me he explicado correctamente, dímelo en comentarios. No te has explicado correctamente sobre lo de Felipe y lo justifico por ahí y ya está. Pero tienes que buscar un entrenador que te mejore. O sea, tendrías que buscar un entrenador que te mejore lo de ahora, que sea capaz de recuperar la plantilla. Y eso no siempre es fácil. Y muchos también se han llevado las miradas hacia el Fabril, hacia Manuel Pablo, que de verdad está haciendo un temporada en el Fabril, está primero porque ha pinchado también este fin de semana el Oviedo Vetusta, el Oviedo B, y la verdad es que están haciendo un temporadón. Pienso, ojo, Manuel, no dudo de las capacidades de Manuel Pablo, en ningún momento dudo de él, pero no creo que sea el momento de subirlo al primer equipo. No creo que sea el momento de subirlo al primer equipo. ¿Por qué? Porque pienso que la situación va a ser similar a la de Óscar Gil Sanz. Porque llegará al final de temporada, si no se cumple ese ansiado objetivo al final, pienso que se va a buscar otra alternativa. Y si eso pasa, te cargas dos proyectos. Primero, el del Fabril, como ese proyecto de ascenso, y segundo, te cargas también ese proyecto de entrenador de Manuel Pablo. Esto también, opinión personal, pero no creo que sea el momento de cambiar de entrenador. En el momento que salga, y esto pienso que va a ser así, si el Depor sale de playoffs, ahí ya sí que a lo mejor se empiezan a levantar las alarmas si ven desde la dirección deportiva que no son capaces de recuperar el rumbo de la temporada. Este postpartido, que creo que me ha quedado un poquito más largo de los habituales, pido perdón por ello. Gracias por los que habéis aguantado hasta el final del vídeo. Y nada, simplemente me gustaría que me dejaseis un comentario con vuestra opinión acerca de un poco lo que he ido comentando en este vídeo. Y yo, pues en la medida de lo posible, iré contestando como hago casi siempre. Y nada, dale un like al vídeo, suscríbete para no perderte más, compártelo con tus amigos si crees que el contenido es aceptable para hablar del deportivo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.